Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. En este primer capítulo del año 2025 queremos hablar de Siria, de un país que ahora mismo está en boca de todos. El pasado mes de diciembre, el régimen de Bashar al-Assad se desmoronaba como un castillo de naipes a manos de las milicias yihadistas de HTS, armadas, apoyadas y financiadas por Estados Unidos, Turquía e Israel. Esta fulminante caída ha sacudido el tablero de Oriente Medio y ha descargado un duro golpe sobre Irán, sobre Rusia y sobre China. El control político de Oriente Medio, de esta área de importancia crucial en la batalla por la hegemonía mundial, coloca la lucha entre los bloques imperialistas en un nuevo plano. Para hablar de todo esto y para sacar todas las lecciones de estos acontecimientos, nos acompañan hoy los compañeros Víctor Taibo y Miguel Campos. Bienvenidos, compañeros. Hola. Pues vamos a empezar. Bien, es evidente que los últimos acontecimientos en Siria son un ejemplo más de la determinación del imperialismo estadounidense en no dejarse pisotear en la batalla interimperialista y cómo Estados Unidos, pues Washington, con sus aliados también en Turquía, con el apoyo del ente sionista israelí, van a hacer lo que sea necesario para mantenerse como primera superpotencia, y es precisamente en esta lógica en el que tenemos que enmarcar y entender los últimos acontecimientos en Siria. Sí, está claro. Yo creo que, claro, no se puede comprender todo el proceso de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido en este último mes, en estos últimos 2 meses, que ha supuesto el final del régimen de Bashar al-Assad, sin entender la batalla interimperialista, la batalla entre las potencias imperialistas que se está produciendo a lo largo y ancho de todo el planeta, encabezada por Estados Unidos y por China, ¿no? Ese conflicto interimperialista que está detrás de todo lo que, pues de la guerra de Ucrania, también está detrás de los acontecimientos o de la terrible genocidio que está habiendo en Gaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que el imperialismo norteamericano evidentemente pues ha aprovechado una situación de un régimen que se encontraba en una situación de descomposición, que luego entraremos más en detalle, ¿no? Un régimen ya muy débil después de una guerra civil brutal, ¿no? Que se encontraba devastado y ha aprovechado y ha movido sus fichas evidentemente para dar un golpe definitivo al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Que había sido, pues había estado siempre en el campo de lo que se llamaba el eje de la resistencia, ¿no? Un aliado de Irán, de Rusia, ¿no? Pues de ese otro bloque imperialista, ¿no? Y evidentemente, pues claro, sería muy inocente creer que todo esto que ha ocurrido en Siria con esas milicias fundamentalistas y yihadistas, pues sería muy inocente creer que esto está al margen de las potencias imperialistas. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que viendo esa debilidad y también siendo muy consciente el imperialismo norteamericano de su decadencia, ¿no? Y de la derrota que está enfrentando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero sobre todo de su retroceso a nivel mundial respecto a China, pues han aprovechado esta oportunidad porque tienen información al respecto para dar un golpe definitivo al régimen de Bashar al-Assad basándose en Turquía y en Israel, ¿no? En su aliado sionista, ¿no? Que decir, además Turquía siempre ha sido un aliado, es parte de la OTAN y un aliado histórico de Estados Unidos, ¿no? Y realmente, esas milicias que están financiadas, apoyadas por Turquía, por el imperialismo norteamericano, que demuestran además, pues que el imperialismo norteamericano, como ha demostrado a lo largo de la historia, no tiene ningún problema en aliarse con la barbarie absoluta, ¿no? Porque son milicias yihadistas, totalmente reaccionarias, igual que se apoyó en esas milicias yihadistas en Afganistán, ¿no? Apoyando a los talibanes, apoyando a Osama Bin Laden, y en el pasado en muchos otros países, ¿no? Frente a las revoluciones nacionalistas y frente a los movimientos de liberación nacional, pues en este caso ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Con Turquía, ¿no? Contando con el apoyo de Turquía, ¿no? Que también demuestra, pues evidentemente lo que es Erdogan y lo que es el régimen turco, ¿no? Que pues muchas veces a lo largo del último año, pues ha salido públicamente criticando a Netanyahu, diciendo que es un nazi y supuestamente apoyando la lucha del pueblo palestino y denunciando todo lo que ocurre, pero al final, pues en el terreno práctico ha
aparte de que mantiene relaciones con Israel, porque no las ha cortado, pues ha dado un golpe en Siria pues muy beneficioso también para Israel y para los sionistas, ¿no? Claro, entonces, de hecho, todo lo de Siria sucede después de que el Estado sionista llegara a una cierta tregua con el gobierno libanés. Exacto, que está todo perfectamente claro, evidentemente, orquestado. nosotros, es decir, lo hemos venido explicando, es decir, aquí no hay casualidades, es decir, nosotros hemos explicado lo hemos explicado nosotros porque ha salido en la prensa, ¿no? Que evidentemente lo que fue la intervención de Hamas, es decir, el ataque de Hamas contra Israel, ¿no? En octubre del año pasado, es decir, en octubre de 2023, ¿no? Eso era conocido. Es decir, eso es una frontera muy infranqueable, eso era ampliamente conocido, hoy se sabe, lo conocía el Mossad y lo conocía la CIA, ¿no? Entonces, como ha ocurrido otras veces en la historia, no es algo conspirativo, permitieron que se pudiera hacer, es decir, no tiene ningún sentido que se pudiera planificar esa acción sin hacerlo. Y eso enlaza con el intento también del imperialismo norteamericano de recuperar el pulso en Oriente Medio, porque el imperialismo norteamericano pues ha enfrentado un retroceso constante. Uno de sus aliados históricos, como es Arabia Saudí, restableció relaciones con Irán, su enemigo histórico, bajo el patrocinio de China. Eso fue un golpe muy importante, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Gaza, lo que ha ocurrido en Líbano, que evidentemente también tenían conocimiento de la situación que había en el Líbano, y ahora lo de Siria, es parte del intento desesperado del imperialismo norteamericano por recuperar el pulso de la situación. Su decadencia es muy grande, pero sigue siendo una gran potencia imperialista, ¿no? Y aquí se han dado un golpe momentáneo, porque habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es un intento de recuperar el pulso. Esto es parte de la lucha interimperialista y, por supuesto, no tiene nada que ver con ningún tipo de proceso revolucionario, como algún sector de la izquierda un poco despistado, por decirlo de alguna manera, está intentando plantear. Es decir, en Siria, no puedes decir que hay una revolución encabezada por estos yihadistas, que son ex miembros de ISIS, ex miembros de Al-Qaeda, es decir, esto es la reacción más reaccionaria. Sí, yo de hecho quería preguntarle a Miguel también, porque claro, a nadie se le escapa que de la mano de Estados Unidos, o sea, es la mano de Estados Unidos la que está también detrás de todo el blanqueamiento mediático que estamos viviendo en Siria, una operación de propaganda diseñada por la CIA, diseñada también por otras agencias de inteligencia occidental, en la que se presenta a las antiguas milicias yihadistas como rebeldes, demócratas, que van a abrir un proceso de paz en Siria. Entonces, claro, es alucinante ver la hipocresía de Occidente. Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que es una farsa nauseabunda, ¿no? Es un cuento de hadas que nos están contando para, de cara a mantener tranquila y de engañar a la opinión pública internacional, donde se nos presenta pues a fuerzas que son auténticos fascistas, integristas, ¿no? Como explicaba ahora Víctor, ¿no? Procedentes del ISIS, procedentes de Al-Nusra, ¿no? Que era la fuerza de Al-Qaeda en Siria, fuerzas que han estado luchando, o sea, que lo que han es en las zonas que controlan imponiendo, ¿no? La Sharia, imponiendo un régimen fundamentalista, una opresión brutal sobre las mujeres, que en estos mismos momentos están persiguiendo, ¿no? En todo su avance hacia Damasco han estado persiguiendo y atacando a las minorías cristianas, chií, donde incluso en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando aquí, siguen bombardeando en toda la zona del noreste, ¿no? En la zona, lo que se llama Rojava, ¿no? La zona del Kurdistán que está dentro de, que está sometida, digamos, al Estado sirio. Están en estos mismos momentos bombardeando la presa de Tisrin, que están denunciando asociaciones de derechos humanos que podría ocasionarse una catástrofe brutal. Ya ha habido varios centenares de muertos solo en estos días en la nueva Siria liberada, ¿no? De la que nos hablan, esa Siria democrática, donde, nos presentan a estos personajes, ¿no? Que antes eran peligrosos terroristas, como, en primer lugar, como insurgentes luchadores por la libertad, pero incluso tú escuchas, ¿no? Editoriales en El País hablando de, el respeto por la democracia, de cómo estaban ordenando un Estado donde se respetasen los derechos democráticos. Incluso CNN, parece un mal chiste, pero hablaba de los respetuosos de la diversidad, ¿no? Que eran estos dirigentes, ya digo, mientras están masacrando al pueblo kurdo, mientras están machacando a las mujeres y masacrando a las distintas minorías, ¿no? Por eso, cuando, como decía Víctor, ¿no? Pues hay grupos que hablan de revolución, que identifican
lo que está pasando en este momento en Siria con lo que fue la revolución siria de 2011, que eso sí fue un movimiento revolucionario, ¿no? Luego podemos comentar, y con todo lo que fue la primavera árabe, pues desde luego hacen un flaco favor a la revolución, ¿no? Porque lo primero que tiene que hacer un revolucionario es no confundir la revolución, movimientos que reflejan el despertar, que reflejan, como luego veremos, la confluencia de distintas etnias, de gente procedente de distintas religiones, con un objetivo común de transformar la sociedad, de acabar con cualquier tipo de opresión, con lo que estamos viendo en este momento, que es una espiral reaccionaria de la mano de fuerzas como Estados Unidos, como Turquía, como el sionismo que ha explicado Víctor, y que lo que están es precisamente creando todo lo contrario, o sea, machacando a los pueblos, y que esta espiral de reacción, de enfrentamientos en líneas religiosas, en líneas nacionales, continúe, ¿no? Realmente el escenario en la Siria liberada, con todas las comillas del mundo, es de más barbarie, más opresión, y en el fondo será también de más guerra y de nuevos enfrentamientos. Sí, de hecho, este señor, ¿no?, que ahora preside Siria, ¿no?, que ha dicho que, bueno, que habrá elecciones dentro de 4 años, estaba en la lista de organizaciones terroristas, y él estaba en una de las cabezas terroristas, porque era un ex miembro, estuvo en ISIS, entre otras cosas cuando había atentados por Europa, ¿no?, como la Sala Bataclan y tal, ¿no? Entonces, estos eran terroristas, pero ahora el gobierno francés, incluso el gobierno español, pues se están desplazando allí para hablar con él, porque se ha vuelto, pues, una persona razonable, etcétera, ¿no? Es una campaña. Bueno, ahí ves también lo que es la democracia europea, ¿no? Que es una democracia que es de cinismo total, apoya a Netanyahu y apoya a los yihadistas, es decir, es que no hay ningún problema, claro. Y luego nos hablan de derechos humanos, ¿no? Y como los medios de comunicación también, pues es todo una campaña para ocultar lo que hay detrás, que es el reparto territorial del país, ¿no?, de las distintas zonas de influencia bajo control de Estados Unidos, Turquía e Israel. Antes estábamos hablando, ¿no?, de esa batalla por la hegemonía mundial, y claro, en todos los acontecimientos de ahora en Siria también hay otro actor principal, que es China, bueno, y el bloque con Rusia, con Irán, porque claro, también yo creo que quienes veían a estas potencias como aliados en la causa de los trabajadores o como aliados en la lucha de los oprimidos del mundo, pues se han llevado una buena lección, porque se ha puesto de una forma muy evidente a ojos de todo el mundo el papel imperialista que juega China y que juegan todas estas potencias regionales también. Totalmente, yo creo que este es un punto muy importante, porque nosotros que nos reivindicamos como revolucionarios, como comunistas, como marxistas, pues realmente hay una distorsión muy grande cuando se plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, nosotros, en primer lugar, hay una cosa que está clara. Evidentemente aquí la potencia imperialista más salvaje que existe en este momento y que ha existido a lo largo de gran parte del siglo XX ha sido el imperialismo norteamericano. Entonces nosotros combatimos toda la demagogia y la propaganda que se plantea. El imperialismo norteamericano desde principios del siglo XXI ha desatado la barbarie, entre otras cosas, en Oriente Próximo, en Irak, en Afganistán, en Libia, ¿no? Se calcula que sus intervenciones militares directas o indirectas a través de aliados pues han causado más de 8 millones de muertos, ¿no?, y millones de desplazados, ¿no? Es decir, han generado la barbarie más absoluta, ¿no? Eso es la democracia americana, el imperialismo norteamericano, que no es nuevo. Ya lo hicieron en Vietnam, ya lo hicieron en Camboya, bueno, pues ya lo hicieron en Corea. Es decir, no es una novedad, ¿no?, en ese sentido. Pero, dicho eso, creo que sería un error considerar que la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping suponen una alternativa, porque son potencias imperialistas, en el caso de China, una potencia imperialista en ascenso, que no ha llevado a cabo todavía esas intervenciones militares, pero que se mueve en base a sus negocios y a sus intereses geoestratégicos, no en base a la solidaridad de clase y al internacionalismo, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es el papel de China en el conflicto, en el genocidio en Gaza, en la brutalidad que está sufriendo el pueblo palestino, porque China es el segundo socio comercial de Israel. Tiene proyectos muy importantes dentro de Israel, y China no ha roto relaciones con Israel. China tiene proyectos muy importantes en el puerto de Haifa. China está construyendo el tranvía de Tel Aviv y no suspende relaciones con Israel. Si China suspendiera relaciones con Israel, hombre, eso tendría un efecto importante en la economía israelí. Claro. No hundiría, es decir, la economía israelí se sostiene sobre todo con la ayuda americana, pero China es un socio comercial de primer orden. Y lo que hemos visto además en Siria, en el caso por ejemplo de Rusia, es que bueno, pues evidentemente cuando tú apoyas un régimen putrefacto y ese régimen se desmorona, pues Rusia pues lo ha dejado de lado, porque no había ningún tipo de alternativa. De hecho, el propio régimen de Al-Assad, y esto hay que explicarlo también,
el propio régimen de Al-Assad, cuando se habla del eje de la resistencia, etcétera, y el propio régimen iraní, pero el régimen de Al-Assad no ha tenido una situación de conflicto con el Estado de Israel desde el año 73. Esa es la realidad. De hecho, en todas las provocaciones del Estado israelí en el último año, que han incluso bombardeado Siria, tampoco ha respondido, ¿no? Y esto, evidentemente, por encima también de la mesa, pues la cuestión sobre el llamado eje de la resistencia, ¿no? Que está encabezado por Irán. Irán ha recibido un golpe muy duro, ¿no? Un golpe muy duro en Gaza, un golpe muy duro en el Líbano con Hezbollah y un golpe muy duro con Al-Assad. Pero el problema fundamental es que el régimen de los mulás no es un régimen progresista ni un régimen revolucionario, es un régimen reaccionario, es un régimen donde hay una élite capitalista, que son los mulás, que hace grandes negocios. Dictatorial contra el movimiento obrero, contra la mujer, contra los kurdos también, contra las minorías, y es un régimen completamente reaccionario que también se mueve por sus intereses geoestratégicos y por sus negocios directamente, ¿no? Han recibido un golpe, pero evidentemente ellos han tenido una posición muy contenida en el conflicto de Gaza, y eso solo se explica por una razón, y es porque evidentemente también están subordinados a lo que les diga su patrocinador, que es China y es Rusia, ¿no? Entonces, lo que hay que defender es una posición internacionalista de clase, de solidaridad de clase, que se base en el movimiento por abajo, en las movilizaciones por abajo. Ese eje de la resistencia, pues lo que venimos explicando, digo, que se ha demostrado evidentemente que no es una alternativa para enfrentar al imperialismo norteamericano y al sionismo, ¿no? Yo creo que ese es el punto que tenemos que ver. Hay un dato curioso. El régimen de Al-Assad es uno de los... el régimen de Al-Assad levantó un aparato militar muy importante para hacer frente a Israel. Paradójicamente, ese aparato militar que ahora Israel ha destruido nunca lo utilizó en beneficio del pueblo palestino, porque nunca lo utilizó en un conflicto con Israel, al revés, terminó utilizándolo para aplastar la revolución y la primavera árabe. Eso demuestra también el carácter de ese régimen. Yo creo que eso es muy importante, porque una cosa está en que evidentemente lo primero que hay que hacer es denunciar la agresividad con la que Estados Unidos interviene en los distintos países de Oriente Medio, que además es una agresividad fruto de la debilidad también en su posición en el mundo, en esa lucha con China, y que evidentemente todo eso ha sido no solo con gobiernos de los republicanos, sino también pues con Biden en este caso a la cabeza, el gobierno más militarista, y que ahora con Trump también, con este belicista, pues en fin, ¿no? La situación también se puede escalar rápidamente, pero evidentemente eso no significa que te tengas que subordinar a los intereses del imperialismo chino y del bloque de China y Rusia, porque si no caes en esta trampa de que hay un imperialismo bueno que va a ir a salvar a los pueblos del mundo, cuando ya estamos viendo también pues todo lo que comentaba Víctor. Y yo creo que también es importante en todo este debate, antes mencionábamos el tema de la primavera árabe y cómo realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con ese proceso revolucionario que prendió por todo Oriente Medio en 2011, que fue una crisis revolucionaria que puso contra las cuerdas a muchas dictaduras del mundo árabe. Pero claro, es que este escenario es muy diferente, porque también yo creo que es importante recordar que en este proceso, pues claro, ¿cómo te explicas que el régimen de Bashar al-Assad haya caído de forma tan rápida? Pues porque evidentemente no tenía ningún tipo de apoyo social. Entonces yo creo que es interesante, pues eso, ¿no? Recordar un poco qué fue la primavera árabe y cómo realmente luego todo eso desembocó en un proceso contrarrevolucionario, en una guerra civil sangrienta, para también situarnos en el escenario de ahora. Claro, es que realmente, las diferencias son obvias. Es que realmente si tú recordamos, ¿no? Y vemos las movilizaciones en Egipto, las movilizaciones en Túnez, tú lo que veías eran, en primer lugar, movimientos de masas, las masas tomando las fábricas, tomando los centros de trabajo, ¿no? Un movimiento además donde confluían en muchos de los casos de manera espontánea, pues gente de confesiones religiosas diferentes, de etnias diferentes, que precisamente, ¿no? Era también una reacción contra la utilización por parte de muchos estos regímenes de esas diferencias nacionales o de esas diferencias étnicas durante años para mantenerse en el poder, explotándolas, al igual que las potencias imperialistas, ¿no? Ese movimiento,
lo vimos cómo fue desviado por la propia intervención de Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, apoyándose incluso, pues eso, ¿no? En las fuerzas, en los hermanos musulmanes, en distintos regímenes, pero también ahí tuvo una responsabilidad pues sectores de la propia izquierda de esos países donde, bueno, con estas ideas de que hay que pactar a corto plazo, ¿no? Pues en el caso de Egipto, pues apoyando en un determinado momento al régimen de Al-Sisi, ¿no? En otras zonas, pues en la propia Siria hubo divisiones dentro de la izquierda donde una vez que estalla la revolución, pues desde sectores que buscan el pacto con el propio régimen de Assad hasta otros sectores que buscan incluso o se inscriben en frentes con sectores fundamentalistas, con sectores islamistas, en lugar de plantear, de aprovechar todo ese momento para lo que realmente estaba en ese momento en la cabeza de las masas, ¿no? Que era la necesidad de llevar a cabo una transformación revolucionaria de la sociedad, de expropiar a las oligarquías, ¿no? De cada una de esos países y de realmente resolver los problemas sociales. Claro, hoy tú ves la realidad de todos esos países y en la medida en que no se llevó la revolución hasta el final, que no se expropió a los capitalistas y que se entró pues en este tipo de componendas, ¿no? De vamos a apoyar a este régimen o vamos a confiar en tal o cual sector de los imperialistas para que garantice la democracia, pues el resultado ha sido, en primer lugar, la destrucción de los derechos democráticos, de los derechos sociales, bueno, todo el auge del fundamentalismo, que también es una cosa que hemos denunciado, ¿no? O sea, tú tienes muchas veces en los medios occidentales, pues eso, como si fuese algo misterioso el origen del fundamentalismo, ¿no? Cuando evidentemente Estados Unidos, el propio Israel, antiguos aliados de Estados Unidos que hoy no lo son tanto, como las propias monarquías del Golfo, ¿no? Que hoy tienen una estrategia independiente, pero que durante años han estimulado esas fuerzas precisamente para luchar contra la izquierda, ¿no? Dentro la izquierda árabe, la izquierda kurda, la izquierda de los demás pueblos que son minorías nacionales o religiosas oprimidas en la zona, ¿no? Yo creo que también en ese sentido, lo explicaba antes Víctor, ¿no? Tú solo puedes explicar que un régimen como el de Assad se desplome de esta manera porque realmente no tiene ningún apoyo en la sociedad, es decir, un régimen que se basaba fundamentalmente en la represión y en el apoyo militar que durante un tiempo le pudo prestar Rusia, incluso Irán en determinadas zonas del país, pero que evidentemente, ¿no? Después del debilitamiento de toda la ofensiva sionista contra Hezbollah, ¿no? Que antes comentabas, ¿no? Pues todo el tema de la tregua, no es casualidad que al día siguiente de la tregua se lance esta ofensiva en Siria. Evidentemente, la distracción de Rusia, que en este momento se está concentrada en el frente de Ucrania, pues es evidente que Estados Unidos, en esa línea de intentar retomar posiciones, es algo que hemos explicado, ¿no? Es una bestia herida que necesita intentar reafirmar su poder, ¿no? En alguna zona, y vio una oportunidad en Siria, ¿no? Apoyándose en dos aliados históricos, aliados sobre todo con Turquía, a veces tiene rifirrafes puntuales, pero que en el fondo, como explicaba antes Víctor, es un país que está en la OTAN y que además tenía un interés muy preciso, Turquía, en controlar todo el espacio del norte de Siria, donde realmente eso, ¿no? Lo que tenemos en estos momentos es como este país, que es miembro de la OTAN, que es un país con el que tienen acuerdos todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y que nos lo presentan pues como una democracia, está en estos momentos llevando a cabo un proceso de limpieza étnica en el noreste de Siria. Mientras nos hablan de una Siria liberada, mientras se discute la Constitución, el gobierno, hay en marcha una operación que continúa, las que ya llevó a cabo el ejército turco junto con sus aliados del Ejército Nacional Sirio, ¿no? En 2018-2019, donde básicamente tomaron uno de los cantones, ¿no? De lo que Rojava, de lo que es el Kurdistán sirio, y que se llama Afrin, y allí llevaron a cabo una política de limpieza étnica salvaje. Se calcula, distintas asociaciones, distintas organizaciones de derechos humanos hablan de entre 300.000 y 500.000 desplazados. Bueno, un dato que daban algunos de las personas que han estudiado esta situación es que la población kurda, que era el 95% en ese cantón, es en estos momentos el 25%. Y ahí lo que intenta Erdogan, como antes explicamos, es meter a toda una serie de refugiados, deshacerse de refugiados de los que se fueron a la propia Turquía, donde hay 3 millones de refugiados, e intentar resolver dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, deshacerse de una parte de esos refugiados, por otro lado, cambiar la composición étnica del noreste de Turquía para que no sea una zona mayoritariamente kurda y establecer una zona de protección en zonas donde además hay petróleo, donde hay toda una serie de intereses
que quiere llevar a cabo, ¿no? Por eso, como tú decías antes, ¿no? Realmente toda esta farsa que nos están montando, ¿no? Todo este cambiarle la ropa, cambiarle la cara a estos fundamentalistas islámicos, pues tiene un objetivo, que efectivamente es ocultar este reparto de las áreas de influencia, con Israel también avanzando en el sur, ¿no? Yendo más allá de los Altos de Golán, donde también tiene, bueno, pues el interés de en el sur de Siria establecerse y en el fondo creando una situación de caos y de barbarie en todo el país. Esa es la realidad de lo que... Yo creo que hay una cosa que es importante con la cuestión de la primavera árabe que comentas. Porque, claro, la primavera árabe es un proceso revolucionario que nace desde abajo. Es una crisis revolucionaria que pone en cuestión a regímenes que son muy similares. Este es el primer punto a destacar. Es decir, el régimen de Bashar al-Assad o el régimen de Gaddafi no es distinto al régimen de al-Sisi. Son regímenes. Bashar al-Assad, ya desde los años 90 su padre inicia un proceso de privatizaciones y de políticas neoliberales, pero Bashar al-Assad da un salto más a partir del año 2000 y con el asesoramiento del FMI, del Banco Mundial, profundiza ese proceso de privatizaciones, acabando ya con los escasos residuos que quedaban del proceso de la revolución nacional siria que se produjo en los años 50, 60 y parte de los 70, ¿no? Entonces, claro, hay fuerzas de izquierdas que siguen teniendo ese recuerdo, pero eso no se corresponde con la realidad. De hecho, los imperialistas norteamericanos, europeos y el FMI estaban contentos con Bashar al-Assad, con Mubarak, con Ben Ali, incluso con Gaddafi. Entonces, lo que ocurre es que, claro, las condiciones sociales de degradación que no dejan de avanzar en ese proceso de cada vez un capitalismo más salvaje, además todo en un contexto en que se produce la crisis capitalista de 2008, que acelera ese proceso de degradación, por ejemplo, pues con una subida de los alimentos y con eliminaciones de los subsidios de alimentos, de energía, que en países como Egipto o como Siria eran fundamentales para la supervivencia. Entonces, en ese proceso en el que la Siria de Bashar al-Assad tiene un 36% de pobreza extrema, que es un 62% en el caso del campo, donde casi el 50% de la población está en paro, tú tienes un estallido revolucionario, tienes un proceso revolucionario que además se inicia con demandas democráticas, porque es un régimen dictatorial en ese sentido, pero que va más allá, que realmente lo que quiere la gente pues es pan, es vivienda también, que quiere educación, quiere sanidad, también una reivindicación de los servicios públicos destruidos, ¿no? Y ese proceso revolucionario se produce igual que se produce en Egipto. Y los imperialistas, lo digo porque algunos plantean esto como una conspiración, los imperialistas americanos, europeos, chinos, sionistas, esto les pilla por sorpresa. De hecho, la fuerza de esa revolución de la primavera árabe es tal que llega a Israel, porque se producen protestas en Israel también por el tema de la vivienda, etcétera. Es decir, fue una oportunidad histórica de que hubiera un proceso de revolución socialista en toda la región que habría sido la clave para acabar con las guerras imperialistas, las divisiones sectarias, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre, evidentemente, es que las fuerzas de izquierdas y revolucionarias en Egipto, en Siria, ¿no? En Siria una parte de esas fuerzas de izquierda se desgajan del régimen, porque no hay que olvidar que es un régimen pues, que contaba en su seno con miembros con sectores del Partido Comunista, etcétera, que se desgajan producto de la revolución. En la medida en que esa oposición no levanta una alternativa socialista, ¿no? Y no entra en el aspecto crucial, que es la pobreza, porque entre otras cosas no entran en ese aspecto crucial porque llegan a una alianza con los islamistas, que los islamistas son capitalistas, ¿no? Pues evidentemente todo ese proceso se trunca, y ese proceso se trunca, acaba en una guerra civil, y lo que era un proceso revolucionario acaba en una deriva sectaria y contrarrevolucionaria, como ha pasado en muchos momentos de la historia. Pero hay que reivindicar esa primavera árabe porque sí hubo la oportunidad de cambiar las cosas y podía haber sido un momento decisivo, ¿no? Y desde la izquierda, pues bueno, se renunció, muchas veces desde la izquierda incluso europea, se ponía como ejemplo la transición española, ¿no? Y ahora pues ya vemos cuál ha sido la deriva en todos estos países, es decir, ni transición española ha podido haber, es decir, ni siquiera ha podido consolidarse regímenes democráticos. En todo Oriente Próximo la alternativa es o socialismo o dictaduras brutales, esa es la realidad, ya sea en Egipto, en Siria, etcétera, ¿no? De hecho, en Libia, por ejemplo, es muy interesante cómo, bueno, había descripciones en el momento
momento que se da la primavera árabe, de cómo en Bengasi, que es donde empieza allí el movimiento, las asambleas de los ciudadanos toman el control, el Estado se desploma, incluso un sector de la tropa se une a la insurrección y tú tienes como hay ciudades enteras que en ese momento son gestionadas por comités formados, asambleas populares y demás. Precisamente el punto de inflexión que hace que eso se rompa es cuando se da en ese momento un debate, porque Gaddafi, que se hace fuerte en ese momento en Trípoli, también porque falta una dirección que en ese momento tenga un plan para extender el movimiento revolucionario a Trípoli, Gaddafi en ese momento ataca con la aviación, con sus mercenarios, ¿no? al movimiento en Bengasi, y en ese momento se da el mismo debate que lo hemos visto en otros momentos, que es, y sectores de la izquierda a nivel internacional plantean el argumento de que hay que pedir una zona de exclusión aérea, que intervenga la ONU, que intervenga, incluso se llega a apoyar la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea, como si Estados Unidos y la Unión Europea fuesen a defender a un movimiento revolucionario de masas. Lo que ocurre es que eso es precisamente el primer paso para que las masas dejen de confiar en sí mismas, para que, digamos, cooptar a todo un sector de los dirigentes de ese movimiento y apoyarse en los sectores más a la derecha, en los sectores más reaccionarios, en el fondo, para descabezar, que es lo que también ocurre en Siria, para descabezar la revolución. Y tú ya lo que tienes es un desarrollo completamente distinto, bueno, y lo tienes hoy en Libia, ¿no? Con, pues dos gobiernos pugnando, pero donde lo que quedan, pues eso, ¿no? Sectores tanto del antiguo ejército de Gaddafi como de estos sectores que, aceptaron el apoyo del imperialismo, pues luchando ya por repartirse cuotas de poder como marionetas de las distintas potencias. Sí, de hecho estaría bien recordarles también a todas estas personas que nos venden el régimen de Al-Assad como el último baluarte del socialismo panárabe y demás, recordar también cómo empieza la primavera árabe en Siria, que empieza precisamente por también, pues, aparte por todas las condiciones de pobreza y demás, en contra de la represión del régimen contra unos chavales que habían hecho una pintada en contra del régimen y que son torturados, que son castrados y que, en fin, ¿no? Evidentemente, pues un régimen totalitario de estas características y el socialismo no tienen absolutamente nada que ver, y ha quedado demostrado con lo que decíamos antes, un régimen que se desmorona de una forma tan rápida en pocos días, pues no se puede explicar sin la falta de apoyo social, evidentemente. Yo también quería preguntaros porque claro, aquí hay distintos factores, estamos hablando de Estados Unidos, también de todos los intereses que tiene Turquía en esa batalla también histórica para aplastar al pueblo kurdo, que luego también os quiero preguntar sobre esto, pero la tercera parte de esta entente pues es también el Estado sionista de Israel, y yo quería preguntaros por el papel que está jugando Israel en toda esta estrategia, porque los sionistas están perpetrando el peor genocidio de todo el siglo XXI contra la población palestina, han bombardeado el Líbano, forman parte de toda la estrategia en el Líbano, en Siria. Entonces yo quería preguntaros qué hay detrás, ¿no? También de estos movimientos de Israel y de toda esta, en fin, ¿no? De toda esta barbarie que están esparciendo. Bueno, yo creo que, lo hemos comentado, hemos hecho también distintos podcasts, ¿no? Sobre la cuestión palestina, y en primer lugar lo que hay que decir es que lo que hay detrás de todo lo que hace el sionismo es el imperialismo norteamericano y en parte el imperialismo europeo. Eso hay que ser claros. Es decir, aquí ves el cinismo de Occidente al máximo nivel. Es decir, aquí hay un genocidio absolutamente brutal, un genocidio, es decir, una matanza que el ritmo de la matanza y en relación al porcentaje de población tiene pocos precedentes, los hay, pero tiene pocos precedentes, pues estamos hablando de 2.300.000 personas y que se calcula que podrían haber muerto ya de manera directa o indirecta por la guerra el 16% de esa población, ¿no? Aparte de los heridos, la destrucción completa de las ciudades, etcétera, ¿no? Y claro, es decir, por ejemplo, aquí también somos claros, es decir, el régimen sirio es un régimen brutal, pero claro, resulta un poco, resulta bastante hipócrita que nos estén todo el día sacando ahora las cárceles de Al-Assad, que nosotros evidentemente son brutales también, pero resulta muy hipócrita que te saquen todo eso y al mismo tiempo tengas al régimen de Israel haciendo lo que está haciendo. Ahí se demuestra lo que es la propaganda occidental. Pero los sionistas hacen esto, es decir, esto lo pueden hacer por el apoyo de Estados Unidos, es decir, y en coordinación con Estados Unidos. Si Estados Unidos no quisiera que hubiera genocidio, no habría genocidio. No podría haberlo, sería imposible. Y es así. Porque necesitan el apoyo económico y militar de Estados Unidos para hacer eso. Y aquí, pues evidentemente lo que estamos viendo es que ante ese retroceso que ha sufrido Estados Unidos frente a China en Oriente Próximo, entre otras cosas,
Y lo que hay es un intento desesperado del imperialismo norteamericano por recuperar terreno y impulsar una nueva organización de Oriente Próximo, y para eso utiliza a su portaaviones en Oriente Próximo, que es en Israel. Por eso Netanyahu planteó en la ONU una serie de mapas sobre el eje del mal y el eje del bien que representaban ellos, ¿no? Y a corto plazo han conseguido esos objetivos, en el sentido de, el régimen sirio ha colapsado. También veremos las consecuencias, porque ya digo, por un lado, supone una victoria para los sionistas y para el imperialismo norteamericano, pero también está por ver la estabilidad que se garantiza en Siria. Hombre, los sionistas tienen dudas de que se pueda conseguir esa estabilidad porque han destruido todas las infraestructuras militares que tenía el gobierno, que es un golpe también importante. Es decir, ellos han aprovechado y han destruido la marina, los cohetes, la aviación, que Siria tenía un buen arsenal militar, ¿no? Pero claro, también es cierto que Siria había garantizado una situación de estabilidad donde no había habido conflicto con el Estado sionista desde el año 73, ¿no? Entonces, claro, aquí el punto fundamental, sobre todo, es que lo que está demostrando esta situación es que la lucha de liberación del pueblo palestino tiene que ser una lucha revolucionaria. El único aliado del pueblo palestino es el internacionalismo, es la lucha en las calles de las masas. Evidentemente el genocidio ha tenido un impacto brutal y ha levantado un movimiento de masas que va a continuar, evidentemente. Ha despertado la conciencia de millones de personas, hay que decirlo, es dramático, pero claro, millones de personas han visto con claridad qué es el imperialismo norteamericano y qué es el sionismo. Es decir, ahora sí se ha visto con mucha claridad que el sionismo pues es nazismo directamente, ¿no? Pero el punto fundamental, y además que la historia demuestra, es que la liberación del pueblo palestino y la lucha de liberación del pueblo palestino tiene que estar vinculada a la revolución socialista, ¿no? El debate que hay, nosotros evidentemente defendemos claramente el derecho del pueblo palestino a la autodefensa armada, ¿no? El derecho del pueblo libanés a la autodefensa armada, y entendemos pues, que en Hamas, en Hezbollah, pues hay militantes que, claro, se levantan contra la opresión. Pero el punto fundamental no es militar, el punto fundamental es político. Y la liberación del pueblo palestino, encabezada por el fundamentalismo islámico, está condenada. Claro. Está condenada, porque el fundamentalismo islámico no representa un polo revolucionario, ¿no? De hecho, ha habido distintos momentos de la historia donde el pueblo palestino ha podido lograr su liberación. Por ejemplo, en la crisis del Septiembre Negro en Jordania, que fue un levantamiento revolucionario que pudo acabar con la monarquía hachemita, ¿no? Que hay que decir, esa crisis del Septiembre Negro no solo pudo acabar con esa monarquía y con un gobierno socialista y revolucionario en Jordania que habría asfaltado el terreno para la liberación de Cisjordania y de Gaza, sino que el gobierno sirio, Hafez al-Assad, aprovechó esa crisis para dar un golpe de Estado y rechazar ayudar a los palestinos en ese levantamiento. Aquí ves también el papel contrarrevolucionario de estos sectores del nacionalismo árabe que veían la liberación del pueblo palestino como una amenaza revolucionaria. Entonces, el punto fundamental es que esta barbarie que estamos viendo en Gaza y en Palestina, lo que requiere es que se haga una reflexión sobre qué alternativa necesitamos. Y la alternativa que necesitamos es una alternativa revolucionaria, de izquierdas, que también rompa con lo que es la opresión religiosa y de los planteamientos reaccionarios de un país como Irán, donde, por cierto, el régimen iraní también ha tenido crisis internas muy importantes, porque es un régimen donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay prostitución, donde hay una opresión salvaje sobre la mujer. En 2019 hubo un levantamiento obrero muy importante. Y en 2019 levantamientos también en el Kurdistán, es decir, ha sido un régimen brutal. Entonces la alternativa no es Hamas, aunque haya luchadores de Hamas que sean honestos, la alternativa, y también Hamas ha sido cuestionada en la Franja de Gaza en estos años de gobierno, la alternativa es la lucha por una revolución, por la revolución socialista. Y esa es la única manera de conseguir esa liberación, ¿no? En primer lugar, como hemos dicho siempre, acabando con el Estado de Israel, que es un Estado racista en sus fundamentos, es un Estado racial en sus fundamentos, acabando con el Estado de Israel y con la burguesía sionista, pero en segundo lugar acabando con las burguesías árabes y con la burguesía palestina, que colaboran y hacen negocios con el Estado sionista. En este momento la Autoridad Nacional Palestina sigue haciendo negocios con Israel, esa es la realidad, y las burguesías árabes de todo el mundo, de Jordania, en Líbano, etcétera, etcétera. Entonces ese tiene que ser la lección que extraigamos de esto. Y además yo creo que también esas lecciones y esas
reflexión sirve mucho para otro interrogante que se ha abierto ahora con toda esta situación, que es ¿qué va a pasar con el pueblo kurdo? Porque evidentemente las masacres genocidas del sionismo en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, han abierto pues grandes temores entre el pueblo kurdo, como no puede ser de otra forma. La parte de Rojava, toda es la parte del Kurdistán, uno de los objetivos de guerra más preciados del régimen totalitario de Erdogan. Entonces, la lucha del pueblo kurdo ahora mismo, con todos estos acontecimientos en Siria, se encuentran en una encrucijada histórica. Pues sí, porque bueno, ahora Víctor hablaba de la lucha del pueblo palestino, y es que realmente pues eso, la situación del pueblo kurdo pues es eso, otro pueblo que realmente bajo el capitalismo es una pesadilla, ¿no? Toda su historia, y no tiene otra solución que pues luchar, como antes hablábamos, por una federación socialista de Oriente Medio, ¿no? El Kurdistán bueno, el pueblo kurdo es el pueblo en estos momentos sin Estado más numeroso del planeta, ¿no? Estamos hablando de más de 40 millones de personas y de una superficie que es aproximadamente la de la península ibérica, pero que históricamente ha estado dividida entre distintos imperios, y en estos momentos está dividida pues entre Turquía, Siria, Irak e Irán, ¿no? Donde está repartido todo el pueblo kurdo. En particular en Turquía, que es donde aproximadamente es la mitad, ¿no?, del Kurdistán y donde vive la mitad del pueblo kurdo, realmente, como tú decías, la situación de opresión es brutal. Es decir, la propia existencia está negada a los kurdos. La utilización del término kurdo, o intelectuales o periodistas que han hablado de la existencia de una cuestión kurda, pueden ser encarcelados en Turquía, porque está negado que existan los kurdos. De hecho, el régimen turco les llama los turcos de las montañas y niega que exista una nacionalidad kurda. Incluso las letras, su alfabeto, por supuesto su lengua, no tienen derecho a utilizarla, a aprenderla. Pese a eso, ha habido una resistencia desde hace décadas de pues, levantamientos en las distintas zonas, donde también es muy interesante porque efectivamente, ¿no?, en la medida en que es una nación sin Estado, que si tú ves el mapa kurdo, pues ves una mayoría predominantemente kurda, pero en cada una de las zonas, pues minorías de otras etnias que por distintos motivos, ¿no?, desde repoblamientos por parte de algunos de los regímenes, huidas de distintos pueblos, de guerras que se han ido produciendo, está completamente mezclado con otras etnias y con otras religiones. Los propios kurdos, hay hasta 8 confesiones religiosas distintas. Claro, eso es interesante porque en un primer momento muchos de los levantamientos kurdos fracasan precisamente por esto mismo que estamos comentando, porque tienen un horizonte local o tribal, donde muchas veces incluso el imperialismo, las distintas oligarquías locales pueden utilizar a unas confesiones religiosas contra otras, a unas etnias contra otras, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes del movimiento de liberación nacional kurdo es cómo, a partir, sobre todo de los años 70, después de una historia de muchos levantamientos aplastados, en un momento donde además en Turquía hay un ascenso revolucionario, hay un debate dentro de la izquierda y sectores de jóvenes, de trabajadores, muy importante, de mujeres kurdas, ¿no? Una de las cosas más impresionantes y que, ahora comentaremos, ¿no?, respecto a Rojava, es el papel de la mujer, que no es de ahora y que no ha salido de la cabeza de un determinado dirigente, sino que es precisamente una conquista donde, fruto en un determinado momento del desarrollo económico en la propia Turquía, del desarrollo de las revoluciones en Siria, de las revoluciones en Irak, hay todo un proceso donde las mujeres kurdas se incorporan a la industria, se incorporan a la lucha y también, pues evidentemente a la lucha por sus derechos, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que le da apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la principal fuerza que históricamente ha dirigido la lucha de liberación nacional kurda, es que, aunque en un primer momento no eran ni la fuerza más numerosa y otras fuerzas tenían un programa muy parecido, plantean la autodefensa armada. Antes hablaba Víctor, nosotros claro que defendemos el derecho de los pueblos a resistir contra la opresión con las armas en la mano, y uno de los puntos que marca la diferencia entre el PKK y otras fuerzas es que ellos plantean resistir con las armas en la mano, y además, muy importante, los primeros a los que se enfrentan, sí, es al imperialismo turco, pero el imperialismo turco operaba a través de los propios terratenientes kurdos, de toda una red de servidores, los guardianes de aldea, que por cierto también muchas veces eran los sectores más reaccionarios, los sectores que negaban los derechos a las mujeres. Las mujeres kurdas tienen una historia de lucha contra la mutilación genital femenina, la poligamia, el maltrato, los crímenes de honor, igual que las mujeres árabes, igual que las mujeres de otras muchas zonas, ¿no? Y eso hace que
en la medida en que lo primero que plantean los combatientes del PKK es combatir, pues eso, cualquier tipo de crimen religioso, cualquier tipo de enfrentamiento entre las distintas etnias y cualquier tipo de opresión también sobre la mujer, les da un apoyo de masas, ¿no? No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, porque luego también hay una historia de resistencia en las cárceles contra la opresión. Realmente se dan datos, ¿no? Solo la resistencia en Turquía, solo la represión del Estado turco sobre el PKK ha supuesto más de 40.000 muertos, ¿no? Hasta principios de este siglo, ¿no? Luego, esa lucha no ha tenido ese mismo nivel de intensidad, pero continúa. De hecho, hace nada, en el 2015-2016, se forma un partido de la izquierda en Turquía con sobre la base del Movimiento de Liberación Nacional Kurdo, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, que es el HDP, una alianza que consigue 80 diputados, consigue superar el umbral del 10% para tener representación parlamentaria y es ilegalizado, y en este momento sus dos principales dirigentes, igual que el dirigente del PKK, están encarcelados por el régimen turco, ¿no? Ese nivel llega la represión. Hablábamos antes de Hafez el-Assad y de Bashar al-Assad, ¿no? El propio régimen sirio, es verdad que no llega a un nivel de represión como el de Turquía, pero le niega también hasta hoy a toda una serie de ciudadanos sirios el reconocimiento de sus derechos. Por cierto, antes de la primavera árabe hay un levantamiento, ¿no? El Sevildán, que es como le llaman, no conozco la pronunciación, pero que es un poco la misma idea de la intifada, en toda la zona de lo que hoy es Rojava, que es reprimido brutalmente también por Bashar al-Assad. Por eso cuando estalla... Incluso el pueblo kurdo jugó un papel de primera línea en la primavera árabe, estuvieron a la cabeza. Cuando estalla la primavera árabe, los kurdos, evidentemente, después de esos antecedentes, se ponen a la cabeza y participan en primera línea en ese movimiento. Son reprimidos, luego finalmente por las propias... Llegado a un determinado momento, el propio retroceso del régimen de Bashar al-Assad hace que, digamos, no se meta tanto en la zona kurda, también por el avance de los fundamentalistas. Por cierto, también es un elemento muy importante, ¿no? Antes lo comentamos, uno de los en ese sentido de que tú a la hora de dar la lucha con qué ideas las des también es clave, ¿no? Claro. En un determinado momento la primera fuerza que hace retroceder al Estado Islámico y las primeras derrotas del Estado Islámico en esas zonas son a través de las milicias kurdas, las unidades de protección del pueblo y las unidades de defensa de las mujeres, que son milicias integradas íntegramente por mujeres, precisamente como una manera de luchar y que tienen como una de sus banderas la lucha contra cualquier tipo de opresión de género y contra cualquier tipo de opresión de una etnia sobre otra. Claro, eso le da esa simple idea, ¿no? De vamos a unirnos todos, ¿no? Kurdos, árabes, turcos, distintas etnias y religiones minoritarias que hay en la región, para construir un espacio común, es clave para derrotar en ese momento a la barbarie y muestra el potencial, ¿no? Muestra en esta línea de lo que hablábamos antes, pues con una dirección de ese tipo, la fuerza, ¿no? Que puede tener un movimiento. También, de hecho, en ese momento se crea todo el potencial. Una vez que se consiguen estas derrotas, se consigue derrotar al Estado Islámico y se crea lo que hoy es Rojava, ¿no? Se crea un espacio común de todos esos pueblos, se crea la posibilidad potencial para que se pueda convertir en un punto de referencia y para frenar, pues, la espiral de eso, de reacción, para frenar tanto al fundamentalismo como al propio avance del sionismo en la región, ¿no? Lamentablemente ahí lo que ocurre es que falta la otra parte, ¿no? Es decir, junto a la defensa de, pues eso, de luchar por la convivencia de todos estos pueblos, será fundamental defender un programa de transformación social, de expropiación de los capitalistas, y muy importante, llamar al resto de pueblos a extender ese ejemplo, ¿no? En el que se había convertido Rojava al resto de la región. Lamentablemente, los dirigentes de ese proceso en ese momento lo que plantean es que eso es un objetivo demasiado fuera del orden del día, y lo que plantean es, bueno, intentar llegar a acuerdos con las distintas potencias para mantener el enclave de Rojava. Pero realmente toda la experiencia histórica nos demuestra que es imposible construir una isla de solidaridad, de convivencia entre los pueblos, de democracia. En general, es imposible construir esa isla bajo el capitalismo, pero en medio de un escenario como el de Oriente Medio, con toda la guerra, con la intervención de las potencias, mucho menos, ¿no? O tú aprovechas ese momento para realmente llevar a cabo una revolución social, o si no, el camino que han tomado los dirigentes de llegar, por ejemplo, a acuerdos con el imperialismo estadounidense, que en un primer momento se presentaron como acuerdos puramente militares, pero que tienen una trascendencia. La primera trascendencia es que tú renuncias y introduces un elemento de desconfianza entre tus propios seguidores, de que no se puede llevar a cabo la revolución y que tenemos que llegar a acuerdos con el imperialismo estadounidense para que nos defienda, para que nos ayude a resistir. Claro, eso además
implica toda una serie de contrapartidas políticas, no llevar a cabo determinadas transformaciones sociales, no pasar de un determinado límite, y eso es una de las cosas que hoy está pagando, ¿no? Luego comentaremos más, pero que hoy está pagando el pueblo kurdo, ¿no? Donde ya tuvo una experiencia en 2008-2019 cuando el gobierno de Donald Trump, por acuerdos puntuales a los que llega en ese momento con Turquía, decide dejar que en este cantón que decía antes, ¿no? En Afrin, penetren las tropas turcas y se produzca este proceso de limpieza étnica. Y en estos momentos lo que se está negociando entre los liberadores de Siria es esa situación. ¿Qué hacemos con los turcos? ¿Permitimos que Erdogan los aplaste y que haya un genocidio como el de los palestinos en Rojava? ¿O la alternativa que les están dando, que es se rinden sin condiciones y aceptan una situación como la de Cisjordania, como la de Gaza, de convertirse los dirigentes de Rojava en una autoridad nacional palestina que sea cómplice de la Es que realmente la historia del pueblo kurdo es la historia de la trampa mortal que significan los acuerdos con Estados Unidos o con el imperialismo también, el hecho de someter la lucha de liberación nacional también a los intereses políticos y geoestratégicos del imperialismo, que es lo que se está viendo ahora también con todas estas declaraciones de dirigentes kurdos diciendo que se han llegado a acuerdos puntuales con Estados Unidos. Pues evidentemente Estados Unidos no es la bandera de liberación de ningún pueblo, como ha quedado más que evidente en Oriente Medio. Yo también quería preguntaros ya para ir acabando, porque claro, es muy interesante, en fin, ¿no? Toda la historia en Siria, del pueblo kurdo y demás, pero realmente Siria es una de las grandes víctimas del juego imperialista de Oriente Medio, pero ahora estamos viendo, no es solo Siria, es todo, estamos viviendo también pues como todos los principales conflictos bélicos, las principales guerras imperialistas, está todo relacionado, y está todo relacionado con ese nuevo reparto del mundo que se está gestando y que evidentemente, pues como explicaba Lenin en El imperialismo, solo puede darse de la mano de la violencia y de los genocidios más crueles, y Oriente Medio es realmente pues también un banco de pruebas que concentra toda la agresividad del enfrentamiento entre las grandes potencias mundiales y regionales, y mientras tanto pues es el pueblo palestino, es el pueblo sirio, es el pueblo kurdo, es el pueblo libanés quienes sufren las consecuencias de todo eso. Entonces, antes aquí hemos mencionado una de las consignas que desde Izquierda Revolucionaria levantamos, que es la Federación Socialista de Oriente Medio, porque es que se está viendo de una forma más clara esa frase, ¿no?, de socialismo o barbarie, pues es la mejor demostración lo que estamos viviendo también ahora. Sí, exacto. Yo creo que para concluir, ¿no?, que las ideas o las conclusiones son muy claras, ¿no? El imperialismo, sea el imperialismo que sea, el imperialismo norteamericano, el imperialismo chino, no puede ser un factor ni de liberación de los pueblos ni de revolución, porque el imperialismo es la fase superior del capitalismo, como explicaba Lenin. Y lo único que les interesa a los imperialistas son sus negocios, los intereses geoestratégicos, recursos naturales, vías de suministro, y solo se mueven por esos criterios. Eso es lo único que les importa. Y de hecho, lo que vemos siempre es que el imperialismo llega a acuerdos y maniobra incluso de forma coordinada cuando estallan procesos revolucionarios. Esa es la realidad. Y la primavera árabe es una buena demostración de cómo cuando tienes cuando la lucha de clases emerge, ¿no?, y estalla de forma virulenta y se producen crisis revolucionarias, que además la primavera árabe también demuestra que esas crisis revolucionarias de forma natural se extienden, es decir, la idea de la revolución internacional no es una concepción idealista que nosotros defendamos porque nos parezca el ideal, sino que es una fuerza material. Y eso se vio en la primavera árabe. La primavera árabe fue una crisis revolucionaria que se extendió país tras país, haciendo caer régimen tras régimen. Ahí se vio la fuerza de la revolución socialista internacional. Y la realidad es que en ese momento, evidentemente, todos los actores, grandes potencias como Estados Unidos, como China, etcétera, pero también las potencias regionales, Arabia Saudí, Qatar, Irán, etcétera, todos tuvieron clara una cosa: no podemos permitir que la primavera árabe triunfe, porque si triunfa en Egipto y triunfa en Túnez y triunfa en Siria, mañana triunfa en Irán y triunfa en Arabia Saudí, etc. De hecho, hubo levantamientos también en Qatar y en las monarquías del Golfo, ¿no? Y esta es una lección muy importante, ¿no?, de que intentar apoyarte en un poder imperialista o en otro poder imperialista, pues es una receta que está condenada al fracaso, y se ha visto que está condenada al fracaso.
nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si ahora mismo estallara una primavera árabe, estallaran primaveras árabes y crisis revolucionarias en Egipto, en Túnez, etcétera, rápidamente se llegaría a un acuerdo para acabar con la situación que está ocurriendo en Palestina y en Gaza. Es decir, ese sería el factor que diría, oye, hay que llegar a un acuerdo porque hay que parar, que ahora tenemos un enemigo común que es la revolución, ¿no? Ya digo, ese proceso afectó incluso a Israel, afectó incluso a Turquía, es decir, penetró. De hecho, fue más allá, porque ese proceso coincidió con el 15M en España, con también levantamientos importantes en Estados Unidos, etcétera. Entonces, nosotros lo que explicamos es que el punto fundamental aquí es que hay que levantar la bandera del socialismo. Es la única salida, porque la base de todas esas revoluciones y de todo ese malestar que luego los imperialistas manipulan es la miseria, la opresión, la desigualdad, la destrucción de los servicios públicos, la falta de viviendas. Ese es el punto fundamental, ¿no? Es por lo que, en el fondo, las masas, ya sea en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Israel, en el Estado español, se levantan, ¿no? Y por eso, evidentemente, nosotros tenemos que sacar las lecciones de aquel maravilloso movimiento, porque hay una realidad, toda esta barbarie, claro, tiene una cara horrible, que es la barbarie, ¿sabes? Y que incluso pues sufres, ¿no? Porque ves lo que está ocurriendo y es una impotencia total, ¿no? Pero hay que también entender que de la barbarie, como explicaba Lenin, nace la revolución, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un buen ejemplo de eso, es decir, fue la barbarie más atroz, pero de ahí nació la revolución y eso va a volver a ocurrir y por eso creemos que hay que levantar una alternativa revolucionaria, construir una alternativa revolucionaria como la que nosotros estamos planteando, que plantee la expropiación de los capitalistas, que son los responsables de esto, de los distintos capitalistas, y que plantee, pues en el caso de Oriente Próximo, una federación socialista que pasa por expropiar a todas las facciones capitalistas, sionistas, egipcias, etcétera, y establecer un régimen donde haya una plena liberación económica y luego también una plena liberación desde el punto de vista también nacional, étnico, etcétera, que rompa con esas divisiones que únicamente benefician a las distintas facciones capitalistas. Sí, ¿no? Creo que es evidente que las masas en todo el mundo, pues igual que los pueblos oprimidos, los trabajadores, los jóvenes, solo pueden contar con sus propias fuerzas. De hecho, hay un elemento que también lo hemos visto con el intento de golpe en Corea, que también forma parte, ¿no? De estas, ¿no? Todas estas frentes que abre Estados Unidos, pero cómo se ha podido derrotar ese golpe ha sido precisamente por la acción de las masas que han salido a la huelga general y demás, porque si no, pues el golpe hubiera triunfado. Es decir, ¿no? Que evidentemente lo que ha sucedido en Corea no es la primavera árabe, pero que demuestra cómo hay una fuerza brutal y cómo realmente las masas y los trabajadores sí que están dispuestos a luchar por su liberación. Lo que hace falta es plantear un programa correcto. Además, lo hemos visto en todas estas movilizaciones, cómo el instinto de las masas hace como, incluso en zonas donde durante años ha habido, pues eso, ¿no? Una espiral de intentar enfrentar a esos pueblos entre sí de una manera instintiva, cómo los oprimidos y las oprimidas de cada una de las zonas se unen en la lucha, ¿no? Ahora comentaba Víctor lo de la barbarie. En el fondo, toda esta experiencia de lo que hoy estamos hablando de Rojava, por ejemplo, es el resultado de que tras varios años de experiencia del avance del fundamentalismo, pues evidentemente, es decir, para esos sectores de las masas y especialmente para las mujeres, el que volviesen los fundamentalistas, el que volviese el Estado Islámico, porque ya habían vivido como uno de los componentes del Estado Islámico dominaba en toda esa zona. O sea, se dan datos de cómo bajo el dominio de Ansar al-Islam, que era uno de los componentes del Estado Islámico, que era formado por kurdos fundamentalistas y que oprimió al pueblo, se dieron 3.000 crímenes de honor, o sea, apedreamientos de mujeres, hubo un retroceso brutal en las condiciones de vida, evidentemente, todo un sector de las masas donde de las distintas etnias, de las distintas religiones, decían no queremos que eso vuelva a surgir, se unieron en la lucha y fueron capaces de derrotarlos, ¿no? Lo único que faltó ahí es lo que comentamos ahora, una organización revolucionaria que, partiendo de esa experiencia, diga, pues igual que hemos conseguido esto aquí, lo podemos extender al resto de la región con un programa y un plan concreto para hacerlo, expropiando a los ricos, bueno, todo lo que hemos explicado. Ahora, evidentemente, también un elemento clave, la autodefensa armada contra el ataque de cualquiera de esas fuerzas reaccionarias, ¿no? Hay que recordar históricamente, por ejemplo, cuando se dio la revolución en Yugoslavia, ¿no? Que luego hemos visto todo lo que ha pasado en los Balcanes, pero uno de los primeros puntos que le dio fuerza al ejército de
que dirigía en ese momento Tito en Yugoslavia, es que planteaban el rechazo a cualquier tipo de los ataques étnicos y a eso unían la expropiación de los terratenientes. Bueno, y finalmente, cuando esa expropiación se llevó a cabo, la toma del poder por los trabajadores, luego evidentemente, ¿no?, ese régimen, en la medida en que quedó aislado, degeneró en líneas burocráticas, pero durante mucho tiempo permitió que pueblos que habían estado enfrentados una y otra vez a través de las guerras, formasen una federación y elevasen los niveles de vida, ¿no? Por eso al final, eso, la Federación Socialista de Oriente Medio, pues es que no es una consigna, es una necesidad para los palestinos, para las y los kurdos, para todos los pueblos de la región. Igual que esa Federación Socialista de Oriente Medio, pues en el fondo tiene que ser parte de una Federación Socialista Mundial, porque estamos viendo en todo el mundo que realmente lo único que nos puede ofrecer el capitalismo es miseria, opresión y barbarie, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que vamos a seguir todos muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos en Siria, también cómo avanza el genocidio en Palestina, cómo siguen moviéndose esas piezas en el gran tablero del gran juego de Oriente Medio. Yo quería daros las gracias a los dos por la exposición y por estar con nosotros hoy aquí. Y nada, y a todos los que nos estáis viendo, os agradeceros también que sigáis el podcast y también animaros a que evidentemente si todas estas cuestiones os indignan de la misma manera que nos indignan a nosotros, si os aterra el mundo en el que realmente vivimos y queréis seguir impulsando la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo libanés, pues que os unáis a Izquierda Revolucionaria, porque evidentemente no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el imperialismo, mientras los capitalistas convierten nuestro mundo, convierten nuestro planeta en la barbarie y en el horror que es hoy, sino que hay que tomar partido y eso es lo que construimos desde Izquierda Revolucionaria. Así que nada, si estáis de acuerdo con todas estas posiciones, si vosotros también queréis luchar por el socialismo, por el comunismo revolucionario, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros y nosotras a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web o en fin, en cualquier manifestación que seguro que nos vamos a ver. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.